Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Vamos caminando a la santidad, a la salvación. Estamos en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana aquí en la tierra y como cristianos y seguidores de Jesús leemos la palabra de Dios. La interpretamos correctamente y la aplicamos a nuestro diario vivir luego de meditarla y reflexionarla. Eso es lo que hacemos aquí. La finalidad y el propósito nuestro es la de encontrar la voluntad de Dios y una vez la encontramos y la descubrimos, hay que cumplirla. Hoy ya es, hermanos y hermanas, miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Estamos en el Evangelio de San Marcos. Capítulo 7, versículos 14 al 23 es la parte 2 del Evangelio de ayer, donde estábamos hablando acerca de ciertas tradiciones, de ciertas costumbres que resultaban ser dañinas, aunque eran religiosas desde el punto de vista que lo estaba presentando nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con ese mismo tema, hermanos y hermanas, enfocado desde otro punto de vista, porque hoy Jesucristo da más detalles y hasta un ejemplo de lo que Él quiere significar con esta situación de algunas prácticas que, aunque sean religiosas, pueden resultar como dañinas para la espiritualidad de la persona. Ayer mencionamos el Evangelio mismo de hoy, pero lo tuvimos como una lectura suplementaria. Hoy vamos a abundar, a reflexionar y ver qué es lo que nos trae. Y miren, hermanos y hermanas, a manera de introducción, nosotros de muchas formas en nuestra vida espiritual, para cumplir la voluntad de Dios dentro de nuestro discipulado y de esa vocación cristiana que estamos desarrollando aquí en la tierra, todos nosotros tenemos la misión de alguna forma proteger nuestra fe y conservar nuestra fe. Y andamos en muchas ocasiones para poder proteger y conservar la fe que tenemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Velamos por los estilos distintos que se llevan a cabo en el mundo. De hecho, muchas personas a veces evalúan, concluyen de que el mundo es malísimo y que al exponernos a él corremos un grave peligro de contaminar nuestra fe y hasta perderla, sustituirla, o al contaminarla la volvemos dañina, nociva y hasta la destruimos. Y muchos hermanos y hermanas a veces en una forma tan estricta se alejan de la sociedad. Antes eso se le llamaba la fuga del mundo. Por eso existen los monasterios donde los monjes se retiraban, no querían estar en el mundo porque el mundo contamina y no protege la fe y el mundo está en otro estilo de vida. Entonces existen los monasterios y se iban allá para no estar contaminados con el mundo. O se iban también a los desiertos, hermanos y hermanas, o aquellos ermitaños que se iban a vivir al desierto, alejados de todo, ¿verdad? En una forma algo estricta, ¿verdad? Y algo seria, bien profundo y hasta una forma bien radical. Alejados para no exponerme porque el mundo es riesgo. Eso es un extremo. Hay otros que en el extremo opuesto, hermanos y hermanas, no entienden que el mundo es tan malo, que es tan nocivo, que están preparados para exponerse, que tienen el escudo necesario para protegerse y no dejar que el mundo los contamine o sea nocivo para ellos. Pero a veces se vuelven en ese estilo de vida muy liberales, entonces nada hace daño, nada me preocupa, y lo que está pasando en el mundo no es tan serio, no es tan grave, y se exponen en una forma muy liberal ante el mundo. Entonces son dos extremos. Lo que yo quiero decirte es que nosotros debemos de buscar un balance en la vida. Siempre el equilibrio tiene que estar en nuestra vida espiritual. Siempre en nuestra vocación cristiana tiene que haber ese balance y ese equilibrio. Buscamos la santidad, como no, buscamos la salvación y estamos en ese pleno desarrollo de nuestra vida cristiana. Pero hay que ser, hermanos y hermanas, de alguna forma moderados y buscar el recto balance, sin irnos a los extremos. Y de eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas. Estamos expuestos a mucho en el mundo, pero esto no significa que el mundo es malo o que no podemos ni relacionarnos ante el mundo, porque al ponernos en ese riesgo se va a destruir todo lo que sabemos de Dios
y lo que nosotros creemos en Dios. Estaríamos diciendo que el mundo y sus cosas pecaminosas es más fuerte que la fe que yo tengo y por lo tanto yo soy débil y ¡pum! Y sucumbo. No, hermanos y hermanas, no podemos estar metidos en ese asunto. La idea fuerza de hoy, para que vayamos buscando el balance, hermanos y hermanas, que nos enseña la palabra de Dios hoy con nuestro Señor Jesucristo, es que no hay pecado sin mala intención. O sea que para haber pecado tiene que haber una mala intención. Y de esa perspectiva es que vamos a ver el Evangelio de hoy, que sigue con aquello de lo que es puro o de lo que es impuro, lo que se puede comer o lo que no se puede comer, cómo se puede vestir uno, cómo no se puede vestir uno, con quién se asocia uno o con quién no se asocia uno. De eso vamos a estar hablando hoy. Hay 6 preguntas, hermanos y hermanas, que nos van a guiar en la reflexión, en la meditación de hoy, que siempre compartimos contigo, de manera que te puedas identificar con ellas o identificar a alguien que las necesita escuchar en respuesta para que tú le ayudes y seas tú un intermediario muy bueno para ayudar a otros a proteger su fe y sobre todo a conservar la sana fe. En primer lugar, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que contamina o lo que hacemos nosotros que realmente nos contamina? Eso lo vamos a responder hoy. En segundo lugar, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que de alguna forma estropea el plan de Dios en nosotros cuando nos exponemos al mundo, cuando nos exponemos a la sociedad? ¿Quién y qué, hermanos y hermanas, o tal vez qué cosas podríamos decir son dignas de poder participar en el culto a Dios? Eso también nos mueve en muchos momentos para proteger nuestra fe. En cuarto lugar, ¿cómo distinguimos entre el bien y el mal? ¿Cuál es la fórmula, verdad? ¿Cuál es la herramienta para que un cristiano en su vida espiritual y en su vocación cristiana pueda distinguir entre el bien y el mal? ¿Cómo protegemos la fe, hermanos y hermanas, en ambientes de riesgo? Esa sería la quinta. ¿Cómo protegemos la fe en un ambiente de riesgo? Las 6, hermanos y hermanas, ¿qué cosas y quiénes en el mundo de alguna forma afectan nuestra relación espiritual con Dios? Y a eso se suman también porque hay personas que alaban lo malo y no quieren renunciar al mal. Todas esas preguntas, si te inquietan, si quieres conocerlas, si estás en una situación de que quieres proteger tu fe, conservar tu fe y estar al tanto de que al exponerte a los estilos de vida del mundo hay unos riesgos para los cuales tienes que estar preparado, este mensaje de hoy es para ti. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Agradeciéndote antes del Evangelio, hermanos y hermanas, que estás con nosotros siempre, que eres nuestro seguidor, que estás también colaborando y te has vuelto un gran ayudante para propagar la fe y la meditación de la palabra de Dios. Con ese like, con ese me gusta, con compartirlo, darle share, llevarlo a tu muro, llevarlo al timeline de otra persona, buscar contactos que se interesen en suscribirse a nuestro canal del Evangelio del día de hoy a través de un icono que sale aquí al final, así lo podrán hacer, y otros videos que estamos ofreciendo, una gama de videos que te pueden ayudar, evangelio por evangelio, meditación por meditación, a ir creciendo en la fe y profundizando nuestra vocación cristiana. Saldrá aquí, a este lado de la pantalla, al final. Así que gracias, hermanos y hermanas. No te quites, porque los que se quitan son los que no lo logran. Gracias por tener un trabajo apostólico cuando entras a las redes sociales. Gracias por darle también valor a tu consagración como cristiano y seguidor de Cristo en todas partes, incluyendo el tiempo que inviertes en las redes sociales. Estamos contigo. Oramos también por ti, por los tuyos, para que todo marche bien y que siempre recibas la bendición de Dios. Pues, hermanos y hermanas, sin más demora, pasemos al Evangelio que nos dirige Dios en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura?
pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después a la basura. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón, de ahí proceden la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, la codicia, la maldad, la vida viciosa y la envidia, la injuria, el orgullo y la falta de sentido moral. Todas esas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Por eso es que decimos que la idea fuerza de hoy es que no hay pecado sin mala intención. Y eso lo enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy. Claro que aquel debate que había allí era sobre los alimentos, qué se podía comer, qué no se podía comer, qué era impuro o qué no era impuro. Y entrar en ese debate de alimentos es algo del estómago, ¿verdad? De lo biológico. Y por lo tanto Jesús aclara que aquí pues no es tanto lo que entra que hace impuro al hombre, sino lo que sale. Porque lo que entra por la boca, va al estómago, y otras traducciones dicen termina en la letrina. Allí es que termina lo que se come la gente. Pero lo que sale del corazón sale del interior de la persona, y del corazón, si salen cosas malas, eso significa que la persona es impura y necesita pureza. Estas palabras, hermanos y hermanas, vienen porque la religión judía del tiempo del primer siglo de nuestro Señor Jesucristo, para ellos era bien importante mantenerse puros. Y entendamos puros como santos, perfectos, correctos, sin mancha, sin tacha, sin pecado, ¿no? Sin algún tipo de tribulación contra Dios, ¿verdad? Sin ningún tipo de agresión a Dios en la conducta y sin rebeliones contra Dios. El libro de Levítico en el Antiguo Testamento tiene 6 capítulos, desde el 11 al 17, hermanos y hermanas, que hablan acerca de las cosas impuras y de las cosas puras. Los alimentos que se pueden comer, que no se pueden comer, las cosas que se pueden vestir la gente, los vestimentas que no pueden tener, la higiene para entonces limpiarse y hasta el contacto con los cadáveres. ¿Cómo manejar eso para no estar en impureza? Quien no observaba esa ley, hermanos y hermanas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que está basada en el Antiguo Testamento, aunque fuera que le pasara inadvertidamente, hermanos y hermanas, ya era impuro. Era impuro y no tenía Dios ojos buenos para esa persona. ¿Cuál era el razonamiento de esta ley, hermanos y hermanas? Porque el razonamiento era bueno. Y Jesucristo no está en contra del razonamiento, es de la aplicación exagerada y fuera de proporción que se sale de la intención de la ley para aplicarla. El razonamiento de la ley era bueno, porque lo que la ley pretende hacer de la pureza o la impureza era proteger la fe de los judíos que vivían en medio de otros pueblos, porque se estaban exponiendo a las religiones paganas, a la idolatría, a costumbres, a tradiciones, hermanos y hermanas, que no eran del pueblo judío. Entonces, para proteger la fe, estaban estas normas para que al entrar en contacto con los que no eran del pueblo de Dios o que eran paganos, no cayeran en pecado. El propósito de la ley también era buena porque era conservar su fe en el único Dios, al estar sobre todo viviendo con otra gente y en otros pueblos. Allí ellos era que convivían en otros pueblos y estaban expuestos a zonas de riesgo, hermanos, y de alta contaminación en la fe. Allí era que ellos hacían sus amistades, y también muchos de los judíos que se iban a otros pueblos que no eran judíos, pues hermanos y hermanas, imitaban a los paganos en sus tradiciones y costumbres, que eso nos pasa a todos nosotros. Y ves que hay una sabiduría detrás de esta ley, y es bueno, porque nosotros mismos, al estar expuestos al mundo, tenemos que tener cuidado con la mentalidad, tenemos que tener cuidado con las tradiciones, con las costumbres que se presentan como elementos extraños a nuestra fe, a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros dogmas, a nuestras creencias, porque pueden hacer grave daño, hermanos y hermanas. El resultado era que a veces esto se tomaba al extremo. Podía proteger y salvaguardar la fe de todos al exponerse a un mundo diferente al de la fe. Pero el resultado que se estaba viendo era que se apartaban de los
de las personas, hermanos y hermanas, que tenían un estilo distinto. Y eso preocupaba a nuestro Señor Jesucristo. Se apartaban de los que compartían con ellos, pero que de alguna forma tenían o llevaban, hermanos y hermanas, un estilo de vida distinto. Es como si hoy en día tú en tu familia tuvieras personas que son de otra religión o de otra fe y no hablaras con ellos porque tienes miedo a contaminarte y tú quieres proteger tu fe, y entonces si mi hermano es pentecostal ni le dirijo la palabra, si mi tío es testigo de Jehová que ni venga a casa. No, o sea, ¿qué postura es esa? Y la ley no se trata de hacer eso, porque al prójimo hay que amarlo, ¿verdad? Eso es como si nosotros dijéramos, ¿verdad? Que en nuestra familia hay personas que están casados por otra fe que no es la nuestra. Pues entonces, para yo salvaguardar y proteger mi fe, que no se contamine y correr el peligro de que caiga en pecado, pues yo no me voy a relacionar con nadie que esté casado por otra fe que no sea la mía. En ese sentido, es el extremo que Jesús veía en muchos momentos que estaban aplicando la ley. La pregunta es, ¿Jesús cumplía esto, hermanos y hermanas? ¿La ley de la pureza o la ley de la impureza? ¿La cumplía Jesús? Porque lo vemos como que siempre señalando la situación. Pues mire, sí, Jesucristo cumplía la ley de la pureza y no se volvía impuro porque era una norma y había que respetarla. Pero Jesucristo no la cumplía, hermanos y hermanas, con los cientos y miles de detalles que añadía la tradición. Y los cientos y miles de detalles eran hasta de lo más mínimo. ¿Te acuerdas ayer, no? Que lavaban los platos y los utensilios, lavar las manos porque vas a comer, y si no te lavas las manos estás contaminado, eres impuro, estás mal con Dios, ¿verdad? Esos detallitos Jesucristo pues no los entiende como que hay que cumplirlos, porque eso era lo que decíamos ayer, que eran dañinos. Ritos, hermanos y hermanas, prácticas, costumbres, tradiciones dañinas, aunque fueran que religiosas. Hoy tenemos nosotros que tener un cuidado con todo esto, hermanos y hermanas. Nosotros estamos expuestos a un mundo que ciertamente no totalmente vive en el agrado de Dios y no alaban las cosas de Dios, y a veces no quieren renunciar al mal. Y nosotros vivimos, ahí es que nosotros vivimos, ese es el teatro de nuestras vidas, ahí es que se maneja, se desarrolla nuestra vida, nuestra conducta, existimos porque estamos en el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Podemos ir al cine o no podemos ir al cine? ¿Podemos escuchar música o no podemos escuchar música? ¿Nos podemos relacionar con los testigos de Jehová? ¿Podemos tener amistad con los evangélicos, con los protestantes? ¿Podemos tener relaciones con los que no son de nuestro partido político? Podríamos tener relaciones también con nuestros amigos que no son de la misma urbanización que yo soy, que es exclusiva. Podría tener amistades de la urbanización, podría tener amistades pues de las parcelas, hermanos, o del residencial público. O sea, ¿dónde metemos esto? Y ese es el daño. Ese es el peligro que hay en todo esto, hermanos y hermanas. Por eso es que Jesucristo enseña hoy aquí que tenemos que tener un cuidado cuando somos demasiado estrictos con este tipo de ley, de proteger la fe, de conservar la fe, de la exposición a otras cosas, hermanos y hermanas, porque de alguna forma estaríamos cayendo en no amar al prójimo. Fíjate el detalle que está encerrado en eso. La medida que está utilizando Cristo es la que yo puse hoy como idea fuerza. No hay pecado sin mala intención. Para que exista pecado, hermanos y hermanas, tiene que haber una mala intención, y esta es la medida que vamos a utilizar nosotros para balancear y tener un equilibrio en la exposición que hacemos nosotros a las cosas del mundo y también con nuestros hermanos y compañeros en la fe. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no hay pecado si no hay una mala intención, y las impurezas de las que habla la ley no afectan al mundo interior de nuestras relaciones con Dios. Las impurezas del mundo. O sea, yo estoy expuesto a un montón de cosas, hermanos y hermanas. Y tú lees la prensa, y tú ves la televisión, y tú escuchas la radio, tú vas al cine, vamos a estar expuestos a un montón de cosas. ¿Quién no ha ido al cine en algún momento a ver una película, y dentro de la película, con donde todo parecía normal, aparece una escena que de repente hay una mujer topless,
sin nada que la proteja, semidesnuda de la cintura para arriba, salió en menos de unos segundos y siguió la trama en otro lado. Soy pecador porque eso pasó accidentalmente, hermanos y hermanas. Ya no puedo ir al cine. Pues que eso haya pasado, a que yo entonces alquile una película pornográfica para verla en mi casa y alimentar mis pasiones bajas, es otra cosa, hermanos y hermanas. Y esto es lo que Jesucristo está poniendo en una balanza. Y estamos usando unos ejemplos que son un poco radicales, pero que los queremos hacer, hermanos y hermanas, para entenderlo. Las impurezas de las que habla la ley no afectan al mundo interior de nuestras relaciones con Dios. Jesús le quita el carácter de lo sagrado a esos rituales, hermanos y hermanas. Esos rituales le habían puesto como un carácter sagrado y por lo tanto Jesucristo evita que eso siga propagándose, porque eso en nada ayuda al cumplimiento de la intención correcta que tiene la ley. Por eso es que Jesucristo va a hablar, hermanos y hermanas, en términos de que de alguna forma, ¿verdad?, no cree en todo ese sistema de alimentos puros o de alimentos impuros. Ya estamos enfocándonos en lo que estaba ocurriendo allí. Cristo no creía en ese sistema de los alimentos puros o de los alimentos impuros. Por eso hace una tremenda parábola al decir que lo que uno se come va al estómago y termina en la letrina. Porque eso es lo que es. Eso no te afecta en nada en tu relación y compromiso con Dios. La aplicación hoy en día, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo aplicamos todo esto hoy en día, hermanos y hermanas? El corazón y el estómago que Jesucristo menciona hoy en la palabra para poder crear el balance y poner las cosas en su sitio, lo tenemos que traducir hoy como lo espiritual y lo biológico, ¿no? El corazón es lo espiritual, el estómago es lo biológico. Los pecados que menciona Jesús hoy en la palabra, hermanos y hermanas, son los vicios más patentes en nuestra sociedad. Todos esos vicios que menciona Cristo aquí, que son fuertes, eso es contaminación, eso hace daño, eso afecta a nuestra relación con Dios. Y ellos enfatizando qué te comes, qué no te comes, qué te pones, qué no te pones, qué tocas, qué no tocas, dónde vas, dónde no vas, están perdiendo el tiempo, porque están descuidando lo más terrible. ¿Y qué es lo más terrible que menciona aquí Cristo, hermanos y hermanas? Vamos a mencionarlos otra vez. Salen de dentro del corazón, como es la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, la codicia, la maldad, la vida viciosa, la envidia, la injuria, el orgullo y la falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Y ustedes fijándose en los alimentos, si me como aquello, si no me como aquello, si toco aquello, si no toco aquello, si me pongo este vestido, si no me pongo aquel vestido, si salgo con aquello, si no salgo con aquel. Lo que está en el exterior. Entonces Jesucristo, hermanos y hermanas, tiene que poner las cosas en su sitio y nosotros podemos caer en esa situación. Y eso es peligrosísimo. Eso es fanatismo, hermanos y hermanas. Eso es una forma bien radical de interpretar la ley. Estamos obviando lo que es esencial por estar metidos en aquello que no es trivial, en los dimes y diretes. No que yo escuché una mala palabra, voy a confesarme. Ay, mi madre. ¿Sabes qué? Abrí el periódico y había un anuncio de una mujer que estaba en brasier y que estaba en panty porque estaban enseñando eso para venderlo. Voy a coger acá, tengo que confesarme porque mis ojos han visto lo prohibido. Es hacer eso, hermanos y hermanas. Es hacer eso. No es tanto lo que entra, es lo que sale. Expuestos a cuántas cosas no estamos nosotros sin culpa nuestra. Escuchamos un montón de cosas, hermanos y hermanas, que no tenemos que escuchar, que son accidentales. Palabras malas, hermanos y hermanas. Vemos hasta violencia, maltrato de animales con nuestros ojos. Eso no quiere decir que yo voy a maltratar animales. Eso no quiere decir que yo voy a ser violento porque estuve expuesto accidentalmente. Acuérdate que no hay pecado sin una mala intención, y es lo que Jesucristo aquí está poniendo los puntos sobre las sillas. Aquí, más que un alimento, hermanos y hermanas, más que una vestimenta, más que lo que toco, es la corrupción lo que nos hace impuros. Es la vida fácil, sin obligaciones morales. Eso es lo que te daña delante de Dios.
Y la sociedad nuestra, hermanos y hermanas, vive de ese espíritu, que es espíritu de qué? Es el espíritu del mundo. Obligaciones morales que ya la gente no cumple. La sociedad, hermanos y hermanas, alaba todo eso lamentablemente. Y no solamente lo alaba, sino que no quieren renunciar a ello. Ahí es que está el riesgo, ahí es que está el peligro. Cuando se patrocina, cuando se promueve, cuando se cree, ya hay una mala intención. Pero mientras yo soy expuesto, no tengo que ver nada, y mi exposición fue pasajera porque ni la busqué. Tú no estás impuro, hermanos y hermanas, y tú no estás en pecado. Este mundo en el que estamos, Dios mío, uno ve cosas que no quiere ver, hermanos y hermanos. Pasan cosas que uno dice, Dios mío, déjame irme. Esa es la posición correcta. Déjame salir de aquí porque me estoy exponiendo. Mire, hermanos y hermanas, hoy día, y aplicando el Evangelio a los términos de hoy en día, nosotros debemos distinguir entre el bien y el mal. Para nuestro crecimiento espiritual, la profundidad de nuestra vida espiritual, que es lo que hacemos en este programa, en este segmento. Para nosotros ir profundizando en nuestra vocación cristiana, buscando la santidad, ¿verdad? Evitar el pecado, seguir profundizando en nuestra salvación. Es necesario que nosotros distingamos entre el bien y el mal. Eso no es malo y lo podemos hacer y tenemos que juzgar qué es bueno y qué es malo. Claro que sí. Ahora, ¿cómo distinguimos? Que eso es lo que Cristo quiere acentuar aquí. ¿Cómo es que nosotros distinguimos? Y tú puedes distinguir entre el bien y el mal con criterios humanos o con criterios divinos. Con criterios humanos o con criterios divinos. Y para juzgar el bien y el mal hay que hacerlo con criterios divinos, con criterios de Dios, no con criterios de la moda del hombre, con criterios de la mentalidad del mundo, ajustándose a la mentalidad del mundo. Acuérdate que la gran abominación que hubo y rebelión que hubo de Adán y Eva en términos de la tentación fue esa. El diablo les dijo, él puso ese árbol ahí con el conocimiento del bien y el mal. Y acá está el árbol de la vida. En el árbol de la vida, Dios ha diseñado qué es bueno, qué es malo. En este árbol del conocimiento, ese es el truco de la serpiente, tú decides qué es bueno o qué es malo. Te conviertes como Dios. Escucha eso. Te serás como Dios, que distingue, que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí cayeron. Esa fue la caída terrible y perdimos todo ahí, hermanos y hermanas. Caímos desde el paraíso a esta cosa que estamos viviendo hoy en día. Pero fue eso. Hay un árbol que tenía las decisiones de Dios, los criterios divinos, y el otro no los tenía, sino que el hombre los ponía. Y como somos libres, como tenemos libre albedrío, la serpiente en su tentación logró que cayeran. Entonces nosotros decidimos qué es bueno y qué es malo. Y esa ha sido, perdimos la bendición. Y esa ha sido también pues la gran tribulación. Pero por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que distinguir entre el bien y el mal, pero con balance. ¿Cómo distinguimos? Vamos a buscar los criterios divinos y no los criterios humanos. Jesús juzga cuando se emplean los criterios humanos. Eso es lo que está Cristo haciendo aquí. Cuando se utilizan los criterios humanos para decir qué es impuro o qué es puro, qué es bueno o qué es malo. Para distinguir entre si estamos bien con Dios o si no estamos bien con Dios. En segundo lugar, el culto es esencial y hay que estar bien para participar como congregación y como cristianos del culto, del día del Señor, en mi congregación, en mi asamblea, en mi iglesia, el día que me reúno para alabar a Dios, al que le dedico tiempo en la semana. Claro que sí, el culto de Dios es esencial, hermanos y hermanas. Y nos preocupa también distinguir, claro que sí, y saber, porque eso es parte de la vida espiritual, parte de la vocación cristiana, quién y qué cosas son dignas de participar de ese culto. Claro que sí. ¿Qué llevamos? ¿Qué no llevamos? ¿Cómo no va a preocupar cómo uno se viste para ir al culto, a la misa, al día religioso, al día del Señor? Claro que tiene que preocupar cómo nos vestimos, cómo no nos vestimos, qué cosas decimos en el templo,
qué tipo de actitud, de conducta, de respeto tenemos en el templo. ¿Cómo no se va? Claro, eso hay que enfatizarlo. En el templo hay que tener esta postura, hay que inclinarse aquí, hay que arrodillarse allá, hay que tener un respeto, hay que bajar la voz, no se puede hacer esto. Claro que sí. Eso nos preocupa a todos. Y Cristo no está hablando de que eso sea malo o de que eso no está permitido o de que eso no lo decide el ser humano porque es ley humana. No, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ver quién y qué cosas son dignas de participar. El principio de Jesús en todo esto es, hermanos, el ser humano no es puro por lo que entra en él. Acuérdate de eso. El ser humano no es puro. Y fíjate cómo lo está poniendo en primer lugar, no con la impureza, sino con la pureza. El ser humano no es puro por lo que entra en él. Lo que entra en el estómago, lo que entra en lo biológico, por los alimentos, por los contactos que pueda tener, por los ritos exteriores, hermanos y hermanas. Eso no hace impuro al ser humano, sino por lo que sale de él. Por lo que sale de aquí, del corazón, porque el corazón habita lo que es espiritual, es lo que señala Cristo. En el corazón para Cristo está la conciencia. En el corazón están las intenciones buenas que producen actos agradables a Dios. Ahí es que está todo. De ahí es que tiene que salir lo bueno, hermanos y hermanas. De ahí es que sabe Dios si somos puros o si somos impuros, tan sencillo como eso. Yo no creo que eso sea muy complicado. Si no hay pecado, sin mala intención, hermanos y hermanas, recuerda que nuestros actos producen acciones agradables a Dios. Y yo voy a tener que estar mirando la vida desde ese punto de vista, para yo saber si estoy en lo bueno, estoy en lo correcto, si estoy en la gracia o si estoy en el pecado. De lo que yo hago en el día, qué tocaría Jesús, qué no tocaría Jesús, qué escucharía Jesús, qué no escucharía Jesús, con quién estaría Jesús o con quién no estaría Jesús. Tú puedes medir las cosas desde ese punto de vista, de los actos que yo hago en el día, de mi conducta, de mis visitas, de donde paso el tiempo, de lo que veo, de lo que leo, de lo que escucho. ¿Agrada a Dios o no agrada a Dios? Tan simple como eso, hermanos y hermanas. Tan simple como eso, porque lo que va al corazón va a marcar para nosotros fuente de juicio y determinar dónde estamos y en qué posición estamos en relación a nuestro Padre Dios del cielo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esta norma no se puede quedar, que es el peligro que corre y es lo que Cristo está tratando de evitar. Esta norma no se puede quedar solo en un medio para nosotros poder distinguir, que es serio este problema, quiénes de los que me rodean a mí son los puros y quiénes de los que me rodean a mí son los impuros. ¿Quién de los que yo estoy son los santos y quién son los que son pecadores? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los peores? ¿O quiénes son los mejores? Si la ley se coge para eso, hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo? Estamos alejándonos de la gente. Si ayer el Evangelio nos hablaba de que las prácticas religiosas dañinas nos alejaban de Dios, hoy de lo que estamos hablando es que de las prácticas religiosas dañinas nos alejan del prójimo. Entonces ayer era cuestión del amor a Dios y hoy es el amor al prójimo, de lo que nos aleja de eso. Entonces esto hay que ponerlo en recto balance. Tú no puedes coger una norma de pecado o gracia para estar todo el día como un juez, quién es bueno y quién es malo. Y algunas personas se vuelven grandes moralistas en su evangelización, grandes moralistas en su predicación, y todo cuanto predican es los buenos o los malos, los pecadores o los que están en gracia, los impuros o los puros. Y se le va la hora de predicación en eso, en grandes moralistas que están distinguiendo grupos, los buenos y los malos. De eso no se trata, hermanos y hermanas, la predicación del Evangelio. El Evangelio es de liberación. El Evangelio es de romper esclavitudes, no de que venga alguien a predicarme de que tú eres malo y te vas a condenar y te vas para el infierno. Acaba de convertirte. Eso no es así no predicó Jesucristo nuestro Señor. ¿Dónde está el amor ahí? ¿Dónde está la caridad? ¿Y dónde está el llamado a una conversión que nace del corazón sin miedo? Uy, hermanos y hermanas, estas son las cosas que ponen a uno, pues, preocupados y ocupados, porque esto se sale, hermanos y hermanas, se sale. Por eso tenemos tanta división con nuestra familia, con nuestros amigos, con gente buena, que están en otras religiones. El hecho de que otra persona sea testigo de Jehová no significa que es malo.
El hecho de que otra persona sea pentecostal no significa que es un sinvergüenza, que me contamina, que no me puedo acercar a él, que no lo puedo tocar, que no lo puedo ayudar, que no puedo estar con su familia, no puedo ir a una fiesta que me invite porque es de otra fe. ¡Uy! Y me muero. ¿Cómo va a ser, hermano? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo estás aplicando el evangelio de salvación, de liberación, de bendición? Oh, hermanos y hermanas. Conclusión. Porque si sigo, estamos aquí una hora. Conclusión. Hermanos y hermanas, todo lo creado por parte de Dios es bueno. Todo lo creado por parte de Dios es bueno. Nuestra intención no recta contamina lo que hacemos. Eso es todo. Nuestra intención, cuando no es recta, daña las cosas. Ya te lo dije ahorita. Puedes escuchar música, sé selectivo. Todo depende de qué vas a escuchar. Puedes ir al cine, sé selectivo. Todo depende de qué película vas a ver. ¿Estás entendiendo? De eso se trata. Puedes ir a la fiesta. Todo depende de qué tipo de fiesta es. Si es apropiada para un cristiano. Pero no es de juzgar a los demás. Es si yo voy o no voy. Porque si se promueve algo ahí que no es de Dios, pues yo no tengo que ir. Ya está, a punto, se acabó. Esa es la idea. Dios ha creado todo bueno, hermanos y hermanas. Nuestra intención no recta es la que de alguna forma contamina lo que hacemos. La ofensa a Dios es real en el mundo y no la podemos negar. No estamos librando al mundo de su culpa porque no queremos decirle que es pecador el mundo o que el mundo anda mal o que el espíritu del mundo es maligno. No, hermanos y hermanas, es real la ofensa a Dios en el mundo y esa huella está en el mundo y está marcada, claro que sí. Pero nuestra misión en el mundo no es separar gente entre buenos y malos, puros o impuros. Es limpiar lo que está contaminado. De alguna forma tenemos que verlo desde ese punto de vista. Lo que está contaminado, que las malas intenciones mismas nuestras introducen al mundo. Porque no es Dios. Son nuestras mismas malas intenciones las que tienen el mundo como está. Las intenciones del ser humano, de la raza humana. Sí, hermanos y hermanas, cuando se desvía, cuando no está con Dios, cuando no se consagra a Dios, ocurren cosas malas. Ocurren cosas buenas también, ¿verdad? Pero ocurren también cosas malas. De esto tenemos que estar nosotros claros, hermanos y hermanas. De alguna forma, tenemos que ver cómo se mide en el mundo esta situación. No soy juez, yo soy como Cristo. Yo voy a limpiar, a rescatar, hermanos y hermanas, a dar oportunidad a los que puedan estar en impureza, a los que puedan estar en pecado, a los que no están muy bien, que digamos. Pues esa es nuestra misión, hermanos y hermanas. Es una misión y es un apostolado enorme. Y saberlo, hermanos y hermanas, te lo vuelvo a repetir. Es la raza humana la que ha contaminado el mundo con sus malas intenciones, porque Dios ha creado todo muy lindo y muy bueno. Debemos restaurar el plan de Dios, hermanos y hermanas, porque lo que pasa es que el mundo no auspicia el plan de Dios y lo atropella, lo limita, lo aleja. Entonces nuestra misión como cristianos no es quién es impuro y quién es puro, quién es pecador, quién no es pecador, sino restaurar el plan de Dios con la ayuda de su gracia, claro está. Realizar bien lo que hacemos. Si tú tienes eso en mente, realiza bien siempre todo lo que tú hagas durante todo el día. Estás en el camino correcto, estamos en el camino correcto. Agradar al Señor en todo lo que hacemos, eso da pureza en el corazón. Que mi acción agrade al Señor en todo cuanto yo estoy haciendo. Que yo me dé cuenta de qué cosas que yo estoy haciendo atropellan, estropean el plan divino de Dios. El corazón humano, hermanos y hermanas, es la única fuente de pureza o impureza que daña o beneficia a la persona. Eso lo enseña Jesucristo en la palabra de Dios hoy. Es el corazón humano lo que le deja saber a Dios dónde nosotros estamos parados. Y si no has entendido hasta el momento, acuérdate del refrán: la fiebre no está en la sábana. La fiebre no está en la sábana. Finalmente, hermanos y hermanas, y vamos a recordar esto para terminar.
por una acción de comer algo prohibido en aquel tiempo, ¿verdad? Por un momento, por un tiempo, no se puede juzgar a nadie, hermanos y hermanas, como mala persona. No se puede juzgar a nadie como mala persona, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque la persona es mucho más que una acción que haya hecho. La persona tiene más que una acción en su vida. La persona habrá que ver y hay que valorar sus demás cualidades y sus demás virtudes, hermanos y hermanas. Y el que se vuelve así tan escrupuloso, el que se vuelve así tan fanático, hermanos y hermanas, que se vuelve así tan crítico, hace un mal. Por una acción de comer algo prohibido en algún tiempo, en algún momento, no se puede juzgar como una persona mala a un individuo sin valorar sus demás virtudes, ¿verdad? Que son valiosas. Es como si fuéramos a decir, Pedro, el discípulo, no vale nada porque negó a Cristo. Y los demás discípulos son unos sinvergüenza porque lo abandonaron y lo traicionaron. ¿Qué tú crees? Si así fuéramos a juzgar a Pedro y a los muchachos de Cristo por una sola acción. No, hermanos y hermanas, el paquete es mucho más grande que una sola acción. Hay que valorar sus demás cualidades y las demás virtudes que tienen, y lo mismo hacen con nosotros Dios y debemos hacer nosotros con los demás. Y también vernos a nosotros dentro de ese plan. No hay pecado, hermanos y hermanas, sin una mala intención. Dios nos ayude, hermanos y hermanas, en esta situación de crear el balance bueno, el balance adecuado, proporcionado. ¿Cómo yo saber si estoy bien o estoy mal con Dios? Si estoy pecado o estoy en gracia. Va a depender de la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor hoy. Oremos. Amado Dios del cielo, gracias nuevamente por aterrizarnos en el balance perfecto de cómo agradarte a ti y cómo ver a los demás que agradan a Dios. Gran parte de todo este asunto depende de nosotros, sale de nosotros, de nuestras intenciones que pueden ser buenas y que pueden ser malas. El mundo es bonito, tú lo has creado, amado Dios del cielo, para nosotros, que no pongamos malas intenciones en el mundo, que no lo contaminemos, que no lo volvamos tóxico, nocivo para los nuestros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros amigos. Que sepamos que nuestras acciones, amado Dios del cielo, de ellas depende los resultados finales del bien y el mal ante tus ojos. Siempre llénanos de buenas y sanas intenciones. Amén. Pues hermanos y hermanas, ahí lo dejamos en el nombre de Dios. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana estaremos aquí con un nuevo evangelio, con otra nueva reflexión. Gracias por tu apoyo, hermano y hermana. Gracias por tu trabajo apostólico en las redes sociales. Por favor, dale me gusta, dale like. Comparte en este momento con alguien que necesite este mensaje de tus contactos. Ponlo en tu muro ahora mismo, no te desvíes, ponlo en tu timeline, compártelo inmediatamente con alguien que necesite esta palabra de parte de Dios y que tú le puedas referir lo que estamos haciendo hoy. Este icono te va a llevar a que te suscribas a nuestro canal o a cualquiera de tus contactos. Estos videos, más información detallada y suplementos de lo que hemos discutido hoy, también para ti y para tus amigos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Te esperamos. Hasta pronto.